Buenas tardes a todas las sedes que ya están con nosotros conectadas. Vamos a dar ya inicio con el tema de este jueves 29, perdón, de este 29 de enero, martes, con el tema del doctor Miguel Ángel Vargas Santiago. Recuerde que el doctor Miguel Ángel Vargas Santiago está adscrito a telemedicina y obviamente dentro de las cuestiones que lleva es la epidemiología. En este caso el doctor hablará sobre el riesgo obstétrico de una mujer embarazada. Doctor Miguel Ángel, pues bienvenido con nosotros y le cedo la palabra. Bueno, gracias. Buenas tardes. Siempre que damos un tema, lo damos motivados por alguna situación. El día de hoy se me ocurrió dar esto de riesgo obstétrico, no solamente porque se me haya antojado darlo así ya, sino porque revisando las estadísticas de mortalidad materna, pues Oaxaca es uno de los primeros lugares en muertes maternas. Evidentemente los lugares donde hay más muertes maternas pues es en poblaciones donde hay una mayor concentración de mujeres. Oaxaca ocupa, pues digamos que está entre el cuarto y quinto lugar, y preocupa mucho porque no sé si ustedes sepan que hay por parte de los servicios de salud, no solamente de Oaxaca sino a nivel nacional, compromisos que se llaman las metas famosas del milenio, que se cumplen ahora en el 2015. Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante porque hay una tasa de mortalidad materna que se llama razón de muerte materna, que tenemos que disminuirla casi al 22%, y pues estamos realmente mal, ¿no? Hay muchos factores que impiden lograr que Oaxaca vaya a tener un cumplimiento en esas metas. Vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, como ratificando, hoy existe un renovado interés por la mortalidad materna, y no solamente en Oaxaca, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Pues porque la muerte materna, si la oímos así, pues aparentemente no pasa nada, pero realmente el que vive el problema, que es la familia de una mujer embarazada, generalmente joven, muchas veces de ella ya con una familia integrada y todo, y de repente se muere, pues ahí sí causa un impacto increíblemente alto, y sobre todo porque casi el 100% de las muertes maternas son previsibles. Entonces no tendría por qué morirse una mujer si la abordamos desde el punto de vista de riesgo obstétrico y evitamos que se vaya a complicar durante el embarazo, durante el parto o durante el posparto, ¿verdad? En 1987 pues, se llevó a cabo la primera conferencia internacional sobre maternidad sin riesgos, y evidentemente que en estas conferencias estuvo integrado también nuestro país. La cumbre a favor de la infancia en 1990, la conferencia internacional sobre población y desarrollo del 94, la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en el 95, que se establece como meta para el año 2000 su reducción en un 50%, y contándose México entre los firmantes de dicho acuerdo, más recientemente en la cumbre del milenio, que es la que les digo, que se firmó en el 2000, y que se comprometió al cumplimiento del objetivo 5 de las metas del desarrollo del milenio, consistente en reducir la razón de muerte materna a menos del 22 por 100,000 nacidos vivos para el año 2015. Estamos en el 2013, nos faltan 3, y estamos en una razón de muerte materna del 80 por 100,000 nacidos vivos. Y este año, a diciembre, se contabilizó 51 muertes maternas, mucho más que el año pasado y el antepasado. Entonces, en lugar de ir progresando, pues vamos para atrás, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver algunas causas de este fenómeno. En países en desarrollo, estamos hablando de países como Estados Unidos, como algunos países europeos, etcétera, cada minuto 380 mujeres quedan embarazadas en países en desarrollo. Bueno, en países en vías de desarrollo como el nuestro, pues son mucho más, ¿no? Vamos a ver estadísticamente. De estas 190 mujeres se enfrentan a un embarazo no deseado o no planificado.
y 110 mujeres sufren complicaciones relacionadas al evento obstétrico, o sea, alguna complicación durante el embarazo, durante el parto o durante el puerperio, pero esto estamos hablando en países de desarrollo, ¿no? Y 40 mujeres tienen un aborto en condiciones de riesgo, y solamente en esos países una sola mujer muere. Acá estamos amolados, ¿no? Antecedentes en México. Cada año en nuestro país se embarazan 2.1 millones de mujeres. 2.1 millones. Y de esas, más o menos entre 250 y 300,000 mujeres se complican. 30,000 quedan con secuelas obstétricas que las convierten en discapacitadas. Fallecen cada año alrededor de 1,100 mujeres a nivel nacional. El propósito es de que se mueran 417. A mí me parece algo realmente dramático decir, bueno, es que se mueren 1,100, pero vamos a lograr que nada más se mueran 417, cuando yo diría que no debería de morirse ninguna por una situación de este tipo. 80% de las muertes, 80% son previsibles. O sea, no tienen por qué morirse. 3,000 niños y niñas quedan huérfanas cada año, es lo que les decía yo, porque se muere la mamá, ¿no? 31,097 niñas y niños murieron en el 2004 antes de cumplir el primer año de vida, y de estos 19,000 murieron antes de los 28 días de vida extrauterina, o sea, es la muerte perinatal temprana y tardía. Y más de 99,000 niños y niñas nacen generalmente con algún defecto. Ahora bien, a nivel nacional, en la semana 44 del año pasado, del 2012, y nada más se tomó una proporción de las 792 muertes que ocurrieron el año pasado, tomé nada más 514, ¿verdad? Y de estas, la mayor parte se murió por enfermedad hipertensiva que complica el embarazo, o sea, preeclampsia, eclampsia, ¿no? Segundo lugar, hemorragias, abortos, embolias pulmonares, sepsis puerperal, neumonías, cardiopatías y algo que no le están poniendo mucho empeño y me consta, VIH-Sida. Embarazo y SIDA. Les digo, me consta porque no sé cuántas unidades médicas estén haciendo pruebas de detección de SIDA, pero por ejemplo lo que yo veo más cercano, que son las caravanas de la salud, ninguna, porque no hay pruebas, ¿no? Entonces, es algo difícil de creer, pero está pasando una situación así. Y acabo de leer hace un ratito, en cuanto a planificación familiar, pues en el INEGI, si quieren consultar las páginas de INEGI, vean en el aspecto de salud, ¿verdad? Hay más del 35% de demanda insatisfecha de métodos de planificación familiar en Oaxaca. Más del 35% de mujeres que requieren o que quieren un método anticonceptivo, no lo hay en el momento en que ellas lo solicitan. Por ejemplo, puede llegar una mujer y decir, bueno, yo quiero que me hagan la OTB. Ah, sí, pero pues ¿sabe qué? La voy a programar para que se vaya usted al hospital fulano de tal, porque pues aquí no se lo puedo hacer, ¿no? Entonces la mujer dice, no, pues no voy, ¿no? Y ya, no va. O oiga, necesito un método con un dispositivo intrauterino, no, pues no hay métodos de dispositivos intrauterinos. Bueno, un implante, pues tampoco. Bueno, una pastilla, pues sí, pero las pastillas se les olvidan, ¿no? Entonces, hay un problema de demanda, ¿no? Insatisfecha. Y solamente Oaxaca ocupa el 30º lugar en usuarias activas a nivel nacional. El último, casi, ¿no? ¿Cuántos estados hay por entidad federativa? Bueno, son indicadores muy importantes de riesgo, por eso se llama riesgo obstétrico. Pero también en planificación familiar puede ser el riesgo reproductivo en mujeres que no están embarazadas en el momento, pero que están en la edad en la que potencialmente pueden embarazarse. Y que si llega una mujer a nuestra consulta por una gripa, pues nada más le abordamos el problema de la gripa, le damos su clorfeniramina compuesta, su paracetamol o lo que sea, pero no investigamos si tiene algún problema de riesgo reproductivo en ese momento, ¿no? Que sería interesante a lo mejor no ofrecerle
el método anticonceptivo ahí porque está con un problema gripal, pero ya la tenemos identificada, ¿no? Bueno, el indicador de mortalidad materna refleja la magnitud de un problema de salud pública, por supuesto, debido a que en su gran mayoría las muertes por estas causas son evitables. La prevención de los fallecimientos, ¿verdad?, por estas causas dependen mucho de la cobertura y la calidad de atención de los servicios de salud que nosotros prestamos. Ahorita vamos a ver más adelante que un factor que disminuye mucho los riesgos para un evento obstétrico que no esperamos, o sea, que puede conllevar a la muerte materna, es el control prenatal de calidad. Otros factores también que intervienen en este proceso de la muerte materna o de los riesgos obstétricos, pues está el nivel educativo de la madre, el apoyo de la familia y el grupo social, la prevención del embarazo en condiciones de riesgo. Es lo que les digo, si yo tengo una mujer que ya tiene 40 años o tiene menos de 18 años, que ya ha tenido hijos, que tiene 3, 4 hijos y la sigo dejando que se embarace porque no le proporciono un método anticonceptivo definitivo o para evitar los embarazos y los periodos intergenésicos cortos, pues evidentemente que la voy a complicar o se va a complicar y pues a lo mejor hasta se pueda morir, ¿no? La accesibilidad geográfica es otro de los factores importantes. Decimos, bueno, es que más del 80% de las mujeres que murieron tuvieron acceso a la atención médica, sí, pero ¿en qué condiciones? O sea, la atiendo en el primer nivel de atención donde no tengo el recurso de un ginecobstetra, no hay un quirófano, no puedo hacer una cesárea, etcétera, no tengo medicamentos para controlar un problema de convulsiones con una atención, una eclampsia, una preeclampsia severa, no tengo en forma de evitar que se complique más la mujer y la mando al hospital más cercano, pues ya llega en condiciones prácticamente de muerte. Entonces, poco o nada le pueden hacer en el hospital y se muere. Eso es lo que pasa, ¿no? Y eso es parte de la accesibilidad geográfica, y en los 570 municipios de Oaxaca, pues más del 70% tienen difícil acceso. Eso es también lógico, ¿no? Y bueno, y también los otros aspectos, como son la cultura, ¿no? Hay pueblos donde la mujer no es dueña de su cuerpo, sino dependen del hombre, y el hombre decide cuántos hijos van a tener. La mujer no tiene ni voz ni voto. Eso también es otro problema que también es entendible, ¿eh? Hasta el 31 de diciembre del año pasado se presentaron 51 defunciones maternas en nuestro estado. O sea, y no sé si ya le aplicarían el método Ramos, ¿no? Porque el método Ramos luego resulta que son 7 o 8 más muertes maternas cuando se hacen las autopsias verbales en comunidades donde no aparecen los certificados de defunción, o que cuando aparecen dentro de 2 años y van, investigan y resulta que pues la mujer se murió por un embarazo o por un parto o después del parto, pero nunca se supo, ¿no? Este problema del año pasado incrementó en 12.7 la razón de muerte materna en Oaxaca. Entonces, pues no sé cuándo vamos a cumplir con los lineamientos de las metas del milenio, ¿no? Entonces Oaxaca pues ocupa el 5º lugar a nivel nacional. La razón de muerte materna real en Oaxaca es de 80 por 100,000 nacidos vivos, cuando el compromiso del milenio es disminuirla a 22, y es para el 2015, entonces pues va a estar como un chino, ¿no? Pienso así. La mayor parte de las mujeres que se mueren y aparentemente sin riesgos por la edad es entre los 20 años y los 39, ¿no? Y la principal causa de muerte materna es la enfermedad hipertensiva asociada al embarazo. Bueno, esto también es bien importante comentarlo, que la muerte materna no solo es un problema de estadísticas en salud pública, trasciende más, porque en primer lugar se trunca el proyecto de vida de una mujer, independientemente de su condición social, económica, cultural, lo que sea. Desintegra a una familia, evidentemente. Si no está la mamá, pues los niños se quedan huérfanos prácticamente, ¿no? Y elevado el riesgo pues de enfermar o morir de los propios hijos, ¿no? Cuando están sobre todo pequeños. Y tomamos en cuenta, fíjense, en la población rural el periodo intergenésico, por lo menos en lo que yo reviso de Caravanas de la Salud, hay periodos intergenésicos de 1 año. O sea, entre 1 año y otro ya están embarazando las mujeres así, Entonces van dejando niños muy pequeños, se mueren, pues los niños se quedan
prácticamente desamparados, ¿no? Y en esos casos la hija mayor asume el rol materno, y entonces también se trunca la vida de la hija, ¿no? Y los hijos adolescentes quedan expuestos al acoso sexual y al incesto, y pues evidentemente el nivel educativo es bajo porque hay deserción escolar. Eso son o sea, no es nada más decir la muerte materna, sino todo lo que implica desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista social. Entonces, por eso la salud de la madre y del niño son inseparables, ¿no? Las acciones que impactan en la salud de la madre seguramente van a impactar también en la salud del niño. Y por eso, lo que les decía yo en un principio, que la buena atención prenatal va a permitir disminuir los riesgos de complicaciones obstétricas severas y, por supuesto, reducirían la mortalidad materna, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí en Oaxaca? Miren, el porcentaje de mujeres por tipo de agente que lo revisó durante el embarazo, entre el 2004 y el 2009, son estimaciones del Consejo Nacional de Población, un médico en el medio rural fue el 85.5%, y en el nivel urbano pues fue el 95.1%, porque pues, ¿por qué? Porque hay más recursos de salud, hay más hospitales, hay más clínicas y hay incluso hasta médicos particulares. En el medio rural la mayor parte la atiende la enfermera, son 6.3% de los que se murieron. En cambio en el urbano la enfermera solamente participa en un 2% en la atención prenatal. Las parteras en el medio rural, el 4.2%, casi el 5%. En cambio en el medio urbano pues prácticamente no hay parteras rurales acá. Y pues el 4% en el medio rural no tuvieron ninguna revisión, o sea, ningún control prenatal. Y en el medio urbano solamente el 2.4%, a pesar de que existe el recurso. Bueno, la selección de grupos de riesgo significa la concentración de recursos de salud en quienes más lo necesitan. Bueno, y en este caso, ¿quiénes son los que más lo necesitan? Bueno, si echamos un análisis a la estadística de la muerte materna, ¿no? La gran mayoría de las muertes maternas, ¿sí?, se dan en el medio rural, en un nivel social y económico bajo, en un nivel educativo bajo. Entonces, ese es donde debemos de concentrar muchísimo los recursos de salud materna o salud obstétrica para evitar la muerte materna. ¿Cómo qué? Pues métodos de planificación familiar, recursos para hacer cirugía, OTBs para aplicación de un dispositivo intrauterino o un implante subdérmico, inyecciones, pastillas, etcétera, 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 ¿no? Medicamentos para evitar que una preeclampsia llegue a complicarse y mate a una mujer, ¿no? Sulfato de magnesio, difenilidantoína, en fin. Cosas que se requieren concentrar más, sobre todo en poblaciones y municipios que son repetidores de muertes maternas. Hay muchos municipios que han repetido muertes maternas. La estrategia basada en el concepto de riesgo es de trascendencia para el desarrollo de la atención primaria de la salud, por supuesto. Las embarazadas generalmente van a caer siempre a los servicios de primer nivel de atención, a los centros de salud. No van a ir directamente a ver a un ginecobstetra, sobre todo en el medio rural. Quizás aquí en Oaxaca van primero a ver a los obstetras en forma particular, los que tienen el recurso, pero en el medio rural es el primer nivel el que debe de atender con oportunidad y calidad la atención prenatal. Debe ser socialmente relevantes, orientados a la solución de problemas, y debe de ser parte de las actividades de los trabajadores de la salud, ¿verdad? El enfoque de riesgo a las mujeres que tienen un embarazo. Conceptos básicos pues del enfoque de riesgo, el sentido de la palabra riesgo, pues es una probabilidad de que se presente un daño, ¿no? Una probabilidad, ¿por qué? Pues porque existen factores por ahí que pueden condicionar un daño. En la salud se ha utilizado sinónimo de daño y ello crea confusión. Por eso riesgo, repito, es probabilidad de que se presente un daño. Y daño pues es el resultado que no deseamos que se presente, pero que evidentemente está ahí, ¿no? Y este riesgo pues puede ser potencial o puede ser real.
¿no? El potencial es la probabilidad de producir daño, que dependería de cómo se presentan o asocian otros factores, como es la clase social, la educación, la paridad y la edad de la madre. Y bueno, y aquí le agregaríamos otras cosas como es el periodo intergenésico, ¿no? La atención a veces hasta del parto hasta por los propios familiares, ni siquiera llegan a la partera rural o al médico, ¿no? Y real, ¿verdad? Es aquel que de todas maneras se va a producir y está incluida la patología obstétrica. Voy a repetir, la primera causa de muerte materna, y revisen, es la hipertensión del embarazo. Las mujeres que ya tienen una complicación por alguna enfermedad crónico-degenerativa como es la hipertensión o la diabetes, mellitus, hemorragias, anemias, etc. Bueno. Y bueno, y existe el riesgo, es lo que les decía yo, de la mujer que está en edad reproductiva, no necesariamente embarazada, o sea, el de la preconcepción, o el riesgo también prenatal de la que ya está embarazada y antes del nacimiento del niño o después del nacimiento que se puede presentar algún problema, ¿no? Entonces la probabilidad que tiene una mujer no gestante de sufrir un daño durante el proceso de reproducción. El riesgo puede ser de carácter biológico, psicológico y social. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante esos tipos de riesgo ya más desglosados. El riesgo no depende de forma igual en todas las mujeres, ¿no? No todas las mujeres tienen el mismo riesgo, por lo que debe hacerse un enfoque y análisis individualizado en cada caso. Historia clínica, digamos. Fíjense que, y es cierto lo que dice aquí este autor, el embarazo ha sido considerado tradicionalmente como un evento fisiológico, ¿no? O sea, no es una enfermedad realmente el embarazo, no es un proceso fisiológico. Sin embargo, debe ser considerado como de excepción, como hecho o fenómeno que no se adecua a una regla, ya que es capaz de producir la muerte o daño permanente tanto en la madre como en el recién nacido, sobre todo si no aplicamos ese enfoque de riesgo, ¿no? Entonces, el riesgo obstétrico es toda característica de una persona o grupo asociada a una probabilidad mayor de aparición de un proceso patológico o de un daño, ¿no? Entonces, una mujer que tiene multiparidad, que no tiene escolaridad, que es analfabeta, que no usa métodos anticonceptivos, que tiene periodos intergenésicos cortos, que no va a control prenatal, que depende 100% del marido para la reproducción, pues es una mujer que va a tener un proceso patológico tarde o temprano y grave, y seguramente que va a morir, ¿no? El riesgo en este contexto significa el riesgo o probabilidad de padecer tal o cual daño, que es el resultado no deseado y que ya veíamos así. Por ejemplo, una embarazada de 15 años de edad, ¿verdad?, o de 14 o de 16, presenta un riesgo que aumente la probabilidad de tener un niño prematuro, ¿no?, debido a un resultado no deseado. Pero no siempre se da, o sea, es individualizado, pero es un riesgo, ¿no? Entonces, el enfoque de riesgo se basa en la medición de la probabilidad que presenta un riesgo estadísticamente elevado, un accidente perinatal por sus condiciones generales, antecedentes o anomalías que aparecen durante el embarazo, el parto o en el puerperio. El grado de asociación se determinará entonces mediante el llamado riesgo relativo. Eso lo podemos aplicar no solamente para el embarazo, sino para cualquier tipo de enfermedad. El riesgo relativo, ¿verdad?, es el número de veces que se presenta un daño entre personas expuestas a un riesgo y las no expuestas. Entonces, hay que medir siempre ese riesgo relativo. Entonces, hay antecedentes obstétricos que pueden incrementar muchísimo el riesgo de enfermar o morir durante un evento de un embarazo o de un parto, de un puerperio, ¿no? Y son las, por ejemplo, las menores de 15 años, ¿no?, primíparas, o sea, el primer embarazo antes de los 15 años, la primípara tardía, o sea, la que se embaraza por primera vez después de los 35 años, también ya tiene un riesgo, ¿no? La gran multiparidad, ¿no?, más de 5 partos, aquí lo puse al revés, pero son más de 5 partos,
edad mayor de 40 años, infertilidad, abortos provocados, abortos habituales, mortalidad perinatal previa, malformaciones congénitas, bajo peso al nacer, etcétera. Y fíjense que el otro día estaba yo revisando las estadísticas de mortalidad por egreso hospitalario del Hospital Civil, y ¿saben cuál es la primer causa de egreso hospitalario por mortalidad? Es la mortalidad perinatal, ¿no? O sea, los niños son los que más se mueren ahí. Después aparecen ahí los diabéticos, los hipertensos y todos los demás que quieran. Pero en primer lugar es mortalidad perinatal. Y los problemas o antecedentes socioeconómicos, como es la extrema pobreza, pues Oaxaca tiene extrema pobreza por sus condiciones, analfabetismo, ¿no? Consumo de alcohol, tabaco y drogas, actividad laboral inadecuada, y el otro problema es la ruralidad. O sea, ruralidad no como un problema de tipo social por el hecho de que haya yo nacido en el medio rural, sino por el problema de acceso a servicios, de acceso a la educación, ¿no? Ese es el problema. Y fíjense que no solamente se presenta, este es un estudio que hicieron en Inglaterra, en la encuesta británica, en donde participaron Inglaterra, Escocia y Gales, y se observó que en el quinto hijo o en los hijos ulteriores se incrementa la mortalidad perinatal, y cuando la madre pertenece a la clase más pobre, el índice es casi el doble del valor predictivo. En Inglaterra, ¿no? Por lo tanto, dos factores de riesgo: una paridad elevada y un nivel socioeconómico bajo se asocian para dar un riesgo mayor de muerte perinatal o también de muerte materna. Y bueno, traslápenlo a Oaxaca, a nuestro medio, ¿cómo está el asunto? Entonces, el valor predictivo para Oaxaca, o para estados como Oaxaca, que es Chiapas, Guerrero, etcétera, pues es mucho más alto que lo que pudiera pasar en Gran Bretaña, ¿no? Entonces, valores de riesgo obstétrico: la unidad de atención deberá disponer, pues, o sea, los centros de salud y los hospitales, de instrumentos que les permita clasificar durante el embarazo el riesgo obstétrico en bajo y alto. Aquí yo le quité el de mediano, ¿no? Porque es como algo protector para el médico y para la embarazada. O tiene riesgos o no los tiene, ¿no? Ya. El cual servirá para la referencia y contrarreferencia. Eso es bien importante. O sea, si yo tengo una embarazada que tiene un riesgo alto, pues yo no sé para qué la retengo en el primer nivel de atención. Mejor la mando a un nivel donde la puedan atender mejor, con mayor calidad, más oportunidad, y donde le ofrezcan una mejor opción de servicios de calidad. Por cierto, estaba yo platicando hoy con el coordinador de aquí de telemedicina, y algo que me llamó la atención es de que en el ámbito, digamos, del universo de trabajo de las caravanas de salud tipo 3, 2 y 1, no se presentó mortalidad materna este año. Entonces, eso habla de que estamos actuando con oportunidades, o mañana lo vamos a ver nosotros, porque la ginecobstetra de aquí está atendiendo con mucha oportunidad y en tiempo real la atención obstétrica de lo que están solicitando las caravanas. Entonces, eso habla del control prenatal adecuado, oportuno y eficiente, ¿no? Eficaz, para evitar que se siga presentando muerte materna. Y otros factores también son los antecedentes nutricionales, ¿no? Por ejemplo, el bajo peso materno, pues seguramente que va a dar un bajo peso del producto, ¿no? O al revés, la obesidad materna, que también complica muchísimo el embarazo, el parto y hasta el puerperio a veces, ¿no? Y ya también las patologías pélvico-vaginales, ¿no? Por ejemplo, las cesáreas previas que dejan cicatriz uterina, la pelvis estrecha que va a terminar en cesárea, y muchas veces en el primer nivel de atención no hay forma de operarlas, y uno que mandarlas al segundo nivel. No nos damos muchas veces cuenta de que hay una desproporción cefalopélvica,
y entonces a veces tenemos allá a la mujer puje, pues nunca va a salir el niño, ¿no? Entonces hay trauma obstétrico, muerte perinatal y muchas broncas, ¿no? O la propia patología genital que puede haber, ¿no? Y entonces aquí yo dividí en 3 factores de riesgo, ¿no? Los del 1 hasta el 3. Entonces los del 1 pues están las anomalías pélvicas, las cardiopatías tipo 1, la insuficiencia en el control prenatal, la edad menor de 17 o mayor de 35 años, la fecha de la última regla incierta, muchas veces ni la mujer sabe cuándo arregló, porque tiene periodos intergenésicos cortos, cada año ni reglan. Hay mujeres que nada más ven su primera regla a los 12, 11 años, las casan por compromisos a veces sociales y de ahí nunca vuelven a ver la regla porque cada año la están preñando, entonces no saben cuándo fue la última regla, ¿no? Existen esas situaciones, doctor Sibá. ¿Cree que no? Gestantes como factores RH negativo, ¿no? Ganancia ponderal excesiva, infección urinaria frecuente, obesidad, no mórbida, y bueno, lo que te decía yo, periodos intergenésicos menores de 12 meses, las chaparritas, o sea, talla baja, Oaxaca, pues eso es lo común. Condiciones socioeconómicas desfavorables, también muy común. Embarazos no deseados, un 50% de los embarazos que se dan en Oaxaca son no deseados. Esterilidad previa, fumadoras, hemorragias en el primer trimestre, gran multípara, riesgo de enfermedades de transmisión sexual y riesgo laboral también. Los factores de riesgo 2, pues ya está la cardiopatía un poquito más complicada, los embarazos prolongados mayores a 42 semanas de gestación, hemorragias en el segundo y tercer trimestre del embarazo, el oligohidramnio, sospecha de malformaciones fetales, cirugía uterina previa, diabetes gestacional, embarazos gemelares y presentaciones viciosas del bebé, no viciosas de que fume o tome, sino posiciones pélvicas, transversas, etc. Está la hipertensión también leve, que se puede complicar a una grave, es la primer causa de muerte materna, es la hipertensión, anemia grave, menor de 9.5 de hemoglobina, endocrinopatías, problemas de tiroides o diabetes, etcétera, historia obstétrica desfavorable, que ha tenido muertes perinatales previas, malformaciones congénitas, etcétera, infecciones maternas como son la hepatitis B y C, y bueno, toxoplasma gondii, pielonefritis, rubiola, lúes, estreptococo, beta hemolítico, VIH-Sida, citomegalovirus, obesidad, preeclampsia leve. Y los riesgos tipo 3, como es la amenaza de parto pretérmino, aquí es al revés, de las que tienen embarazos prolongados de más de 42 semanas, entonces aquí es el parto pretérmino, la ruptura prematura de membranas, eso es frecuentísimo. Lo veo, por ejemplo, en los diagnósticos de la ginecobstetra de acá, como hay oligohidramnios y como hay rupturas prematuras de membrana, muy frecuente. Cardiopatías, bueno, aquí ya más complicadas, en grado 3 y 4, preeclampsia grave, pues es el primer lugar de muerte materna, es la preeclampsia, seguramente que se muere. Drogadicción y alcoholismo, en el caso de que la haya, gestación múltiple, más de 2 embarazos, incompetencia cervical, malformaciones uterinas, malformaciones fetales confirmadas. Ahora ya con los nuevos equipos de ultrasonido ya se puede ver a un bebé que tiene alguna malformación ya desde que está en el útero. Patologías asociadas graves, vuelvo a repetir, como son todas las que vienen hace un rato, la diabetes, la hipertensión, VIH-Sida, etcétera, crecimiento intrauterino restringido, o sea que el útero no está creciendo acorde a las semanas de gestación. Muerte perinatal recurrente, o sea, la mujer que constantemente tiene hijos muertos. Diabetes pregestacional 1 y 2,
hizo inmunizaciones por problemas de RH en tipos de sangre y la placenta previa que causa hemorragias y que muchas veces complica el parto y el puerperio. Demoras que contribuyen a incrementar el riesgo de muerte materna. Esto es bien interesante revisarlo porque hay causas que evidentemente son atribuibles a la embarazada, pero hay otras causas que son atribuibles a los servicios de salud. Y por ejemplo, las causas atribuibles a la embarazada, ¿verdad?, es la mujer y su familia, que no reconocen oportunamente los signos y síntomas de una urgencia obstétrica. O sea, si tienen dolor de cabeza, pues no le dan mucha importancia, ¿no?, cuando que puede estar cursando con una hipertensión arterial, ¿no? El edema de miembros pélvicos, el mareo, las náuseas, el vómito, el sangrado. Entonces no, como que no le dan importancia o no los identifican o no le dan el valor que debe tener un problema de este tipo para acudir oportunamente a la atención médica. La mujer y la familia toman la decisión, sin embargo no es acertada y acuden a servicios sin capacidad resolutiva, generalmente a los primeros niveles de atención, a atender una urgencia obstétrica. A ver, pero yo ¿qué le hago en el primer nivel de atención a una mujer que me llega con una hemorragia ahí severa o una hipertensión severa? Primero, porque no tengo la capacidad resolutiva, y segundo, porque no tengo el recurso para atenderla. Entonces, ¿qué pasa? Me la lleva el familiar ya complicada al primer nivel de atención. Como no tengo la capacidad para resolverlo, lo mando al hospital, pero el hospital está a cierta distancia. Entonces cuando llega al hospital ya llega en condiciones tronadas, ¿no?, y se muere. Y bueno, los problemas atribuibles a los servicios de salud son la capacidad resolutiva, que es lo que te digo del personal cuando es muy limitada, rechazo a las embarazadas. Eso también es algo que yo no entiendo. Hay hospitales, doctores, que tienen una ocupación hospitalaria, pues cuando mucho de 30%. O sea, tienen camas disponibles. Y llega una embarazada y le dicen, no, todavía le falta, váyase allá afuera, o regrese dentro de 3 horas para que le haga yo otro tacto, a ver. Y ahí están, y me ha tocado verlo, afuera del hospital dando vueltas la señora. Vueltas, y porque el médico le dice, ay, camine, o la enfermera, ¿no? Entonces yo no me explico, y terminan complicándose generalmente, ¿no? Eso es lo que dice aquí esto, yo no lo estoy inventando. Es que no las meten y las vigilan mejor adentro del hospital, no importa que esté 2-3 días, pero van a evitar una complicación. O sea, si estuviera el hospital lleno, como es el civil o los hospitales de acá, que están a veces arriba del 100% de ocupación hospitalaria, bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Pero en los hospitales comunitarios no. Yo visité Chalcatongo, Río Grande, creo que Nejapa, no me acuerdo. Pues no hay ocupación hospitalaria, así que digas, qué bárbaros, ¿no? Qué de chamba. Río Grande, quiera consulta externa que digas está demasiado demandado el servicio, pues no. Pues yo no me explico por qué hay ese rechazo, pero aquí lo pusieron como algo importante en eso, ¿eh? Luego, postergación de su ingreso a la unidad de atención, que va precisamente al rechazo ese, dele vueltas allá al patio. Bueno, tardanza entre la indicación médica y el tratamiento, ¿no? A ver, ponle una solución fisiológica o glucosa, es que espéreme, porque no hay, empiezan los brincos, ¿no? O ponle KCL, que trae un poco de error, no hay. O ponle esto, ya bueno. Incumplimiento a la norma 007 para la atención de la urgencia obstétrica. Retraso entre la urgencia y la cirugía o entre la urgencia y la terapia intensiva en los hospitales. Muchas veces porque llega al hospital comunitario de una unidad, no hay cirujano, no hay ginecobstetra, ¿quién la opera? No, pues mándenla a otro hospital, ¿no? Entonces ya hubo un retraso importantísimo. Es cierto, Oaxaca se caracteriza por el problema de accesibilidad geográfica, y si a eso le aunamos todo esto, pues, los resultados son esos.
Todo tiene una consecuencia. Bueno, ausencia de puestos de sangrado y dilación en el requerimiento y la administración de sangre. Nomás quiero saber cuántos de esos hospitales tienen, no banco de sangre, sino puesto de sangrado. ¿No? Si es RH negativa, pues ya se tronó el asunto, porque ¿qué hace? Ojo con esas cosas. Bueno, el año pasado creo que ya hubo un compromiso por parte del Tenorio y el delegado estatal del Seguro Social y todo, y parece que ya están poniendo los centros de atención a la urgencia obstétrica. Yo nomás me acuerdo que fueron ahí en Miahuatlán a inaugurar uno de esos, ¿no? No sé hasta dónde vaya a funcionar, espero que bien, pero bueno, por lo menos la intención está ahí, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos todo este problema. Yo lo que les recomiendo, muchachos, es de que se adecúen a los retos ahora, ¿no? A los médicos, a las enfermeras. Y el primer reto, pues, es que tengamos siempre a nuestras mujeres bajo un control prenatal eficiente, eficaz, efectivo, o sea, de calidad. Esos son los tres aspectos que se ven en la calidad: eficiencia, efectividad y todo eso, ¿no? Que la atención adecuada de complicaciones del aborto, la atención del parto por personal capacitado, digo capacitado, no limitado. Servicios de atención obstétrica de emergencias. Bueno, les digo que el año pasado el secretario de Salud ha estado viendo esta situación y están poniendo ya los centros de atención obstétrica de emergencia, ¿no? Yo, del que me consta, es de Miahuatlán, creo que está en el área del hospital del Seguro Social de allá de Miahuatlán, ¿no? Adecuado control del puerperio, también. Acuérdense que hay muerte materna, muchas de esas muertes se dan después del embarazo, porque hay sangrados después de la salida de la placenta por atonía uterina o porque hubo una placenta previa. Vimos ahorita que no hay puestos de sangrados adecuados en los hospitales, ¿no? La dilatación para hacer una cesárea, la falta de recursos que tenemos médicos. Entonces son factores que se van juntando, como lo veíamos en un principio, y que terminan pues en una situación funesta, ¿no? Como es la muerte materna. El doctor Gabriel, les estoy comentando que este año terminamos con 51 muertes maternas, ¿no? Entonces, que los compromisos del milenio, que es de bajar a 22 por 100,000 nacidos vivos la muerte materna, pues está como que así, como que pues no dijeron para qué siglo, ¿no? O para qué milenio, si para el próximo milenio, porque pues la razón de muerte materna en 2013 fue de 80 aquí en Oaxaca. Entonces para llegarle al 22 va a estar como en chino, ¿no? Pero hay muchos factores, y ahorita veíamos también, Gabriel, que uno de los factores importantes son los atribuibles a los servicios de salud. O sea, sí hay atribuibles a las propias embarazadas, ¿no? A veces por su ignorancia o de la familia no reconocen signos o síntomas que puedan ser una urgencia obstétrica, ¿no? O a veces la mujer y la familia toman la decisión, sin embargo no son acertadas y acuden a servicios sin capacidad resolutiva para empezar, ¿no? En un pueblo pues van primero al centro de salud, pero si lleva una hemorragia, alguna bronca de hipertensión, pues ya que le hacen allá. Pero la otra bronca son los atribuidos a los servicios de salud, eso de la capacidad resolutiva del personal limitada, no porque el médico no sepa qué hacer, sino porque a veces no está el recurso. La otra, pues el rechazo a las embarazadas, ¿no? Y eso lo hemos visto, les decía yo a los médicos. La postergación de su ingreso, porque le hacen la valoración, le no, todavía le falta, no, vayas ahí al patio y dele vueltas. Eso pasa. Entonces son varias cosas. Y bueno, la oferta sistemática de servicios de anticoncepción, ya veíamos que les acabo de sacar los datos de INEGI, ¿no? Nada más la usuaria activa de método anticonceptivo, estamos en el 30º lugar, o sea, casi el último lugar a nivel nacional. Y según INEGI, el 33% de demanda
de métodos anticonceptivos es insatisfecha. No hay. Y para VIH ya vimos también de las causas de muerte materna, hay causas por SIDA, ¿no? Pero no hay pruebas para hacer detección, a menos que las manden a SIDA, ¿no? O a un hospital o a un laboratorio. Bueno, pues, ¿qué acciones también? Pues apegarse mucho a las normas oficiales mexicanas, ¿no? Sobre todo la obstétrica, la 077, lineamientos técnicos, bibliografía internacional, experiencia médica, equipos médicos quirúrgicos adecuados y pues las condiciones del paciente. Bueno, nosotros estamos para servirles en cualquier momento, porque también Telesalud es una parte fundamental en la estrategia para evitar esto, ¿no? Entonces nosotros tenemos actividades como parte fundamental de la red de atención obstétrica de emergencia. Nosotros tenemos un ginecobstetra acá, y me comentaba el doctor Gabriel que, y se los vuelvo a repetir, que afortunadamente en el área de competencia del universo de trabajo de lo que son las caravanas de la salud, pues no hubo muerte materna este año, ¿no? Afortunadamente. ¿Por qué? Pues porque la gran mayoría de esas mujeres que se identifican con un riesgo, pues están siendo interconsultadas, y prácticamente la ginecobstetra de acá de Telemedicina está llevando el control prenatal de ellas, ¿no? Con una subsecuencia arriba de 3-4 consultas por embarazada. Entonces creo que es lo adecuado, ¿no? Eficientando la comunicación con las unidades de atención que no cuentan con el recurso especializado de atención obstétrica las 24 horas del día. Bueno, esa es parte de la propuesta que tiene Gabriel, que el servicio de ginecobstetricia aquí funcione las 24 horas del día. Esperamos que este año se logre hacer eso, ¿no? Capacitando al personal en forma continua y sistemática mediante el sistema de teleeducación en temas relacionados a la patología obstétrica y al enfoque de riesgo. Bueno, acabo de revisar ahorita lo que hicimos el año pasado y hubo bastantes temas relacionados al problema de la salud reproductiva y a los riesgos obstétricos. Y bueno, y ahorita yo estoy dando el primer tema de enero con este tema, espero que haya más, ¿no? Ya los que siguen ya no van a ser de enfoque de riesgo, sino sobre patologías específicas o complicaciones específicas del embarazo, del parto o del posparto. Y ya por último, pues quiero recordarles que no existe un embarazo sin riesgo potencial, y recordar que el riesgo bajo no significa ausencia de riesgos. Entonces, veíamos hace un rato que tenemos el concepto de que un embarazo es un evento fisiológico, ¿no? Pero hay que guardar la excepción, porque un evento fisiológico de este tipo puede llevar a la muerte o a una complicación en el hijo o en la madre. Pues muchas gracias, no sé si hay alguna pregunta. ¿Habrá alguna pregunta de las sedes que nos están escuchando? Sí, el hospital de Chalcatongo hace un rato hizo un comentario de que la principal causa de hemorragia era de muerte, era trastornos hipertensivos, pero en Oaxaca creo que es hemorragia obstétrica, ¿no? No, es preeclampsia, eclampsia. ¿Es un problema de Oaxaca? Sí. A nivel nacional es ese también, ¿eh? Sí, en todas partes, sí. Es preeclampsia, pero a nivel estatal también. ¿O estoy mal? No, el año pasado está invertido. Está entre preeclampsia y hemorragias, ¿eh? Esas son las dos causas principales de muerte materna, ¿no? Okay. Y las dos se presentan porque hay un riesgo obstétrico ahí. Ya veíamos ahorita que, por ejemplo, la muerte materna por cualquiera de las dos causas, por hemorragia o por preeclampsia, eclampsia, es porque no hay oportunidad en la atención. O sea, sí es cierto que se dice aquí en la estadística que más del 80% de esas mujeres tuvieron atención médica. Sí, pero ¿en qué condiciones? ¿De acuerdo? Es una muerte materna, okay. Preeclampsia, o sea, eclampsia, muchas veces no es porque uno no quiera atender oportunamente. El problema es que a veces no contamos con el recurso.
Oaxaca tiene una accesibilidad geográfica complicada. Entonces, cuando llega la mujer a un hospital ya referida por el primer nivel de atención, pues ya llega en condiciones muy críticas. Y no es porque el médico del primer nivel de atención no haya querido por lo menos poner en condiciones adecuadas a la mujer, sino porque a veces no hay el recurso. Entonces, ya llega al hospital, pues prácticamente llega en condiciones muy malas, muy graves, y prácticamente llega a morir. Y también no podemos negar que a veces en los propios hospitales no existe el recurso, a veces no está el ginecólogo, a veces no está el cirujano, no hay nadie, y se complica más el asunto y se mueren. O sea, es una serie de factores que intervienen en la muerte materna. Veíamos hace un rato que hay unas que son atribuibles a la familia de la embarazada y a la propia embarazada. Primero, porque no identifican signos y síntomas que pudieran complicar su embarazo. Cuando ya tuvieron un sangrado o ya convulsionaron, se las llevan al primer nivel de atención. Nivel de atención no tiene sulfato de magnesio, no tenemos fenilidantoína, no tenemos antihipertensivos adecuados. ¿Qué le podemos hacer? Aunque yo como médico en el primer nivel de atención sepa qué hacer, pero si no tengo el recurso, ¿qué hago? Pues la mando al segundo nivel, ¿no? Que a lo mejor tarde 1 hora o 2 o 3 o 5 o no sé cuántas más, y pues ya en qué condiciones llega al hospital general, ¿no? Ese es un problema. Yo creo que también uno de los problemas graves de Oaxaca es ese, ¿no? El de la accesibilidad geográfica. Es un problema fundamental, y por eso es importante que ahorita se estén tratando de abrir los centros de atención obstétrica en ciertos lugares estratégicos, ¿no? Como es Miahuatlán, por ejemplo. Ahorita no sé si haya más en la Mixteca o en otros lados, ¿no? Pero por lo menos en la Mixteca, bueno, ya creo que la Mixteca es una de la que participa más en muerte materna, ¿no? Okay. Pero pues por ahí van las Yo cosas. creo que primero tendrían que fortalecer los hospitales comunitarios, ¿no? Porque, Para hacer los hospitales aquí no tenemos anestesiólogo. Ese es el otro problema, es a lo que yo voy. Es la falta de recursos, es limitada, ya lo puse yo ahí en... Miren, aunque tengamos aquí una ginecobstetra, poco o nada podemos hacer. Porque muchas veces la intervención de una mujer embarazada no solamente es desde el punto de vista de darle un medicamento y ya. A lo mejor la doctora aquí dice, oigan, denle sulfato de magnesio a tal dosis, porque es lo que requiere. Es que no tenemos, ¿no? Entonces de nada me sirvió la interconsulta. Lo que debemos tener es el recurso allá en el hospital. Ahí debe de haber, ¿no? Como en cualquier hospital de Oaxaca, del Seguro Social, del IMSS, o en el propio hospital civil o en especialidades, las especialidades por lo menos básicas en los 3 turnos. Siempre debe de haber el recurso, ¿no? Eso es eficientar un servicio. Y debe de haber el recurso necesario según la demanda de atención. O sea, si mi problema de las embarazadas, ¿verdad?, es que se están embarazando muy seguido porque tienen periodos intergenésicos cortos, hay multiparidad, entonces debo de tener el recurso de planificación familiar y oferta, ¿no? Pero a veces no hay. Si tengo a una mujer que tiene riesgos porque ha tenido varias parejas y puede presentar un VIH-Sida, ahí pues no tengo con qué hacerle pruebas, ¿no? Entonces, son varios factores, doctor, los que intervienen en la muerte materna, y muchas veces no es realmente culpa de nosotros, ¿no? Es porque falta recurso. Aunque también a veces los médicos tenemos esa participación en el evento, ¿no? Eso se los digo yo por experiencia. Ya he trabajado muchísimos años en el área médica, en hospitales de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, ¿no? Y entonces eso es algo muy... de dilatación, y le dicen, váyase ya al parque a dar vueltas, ¿no? Camine, y ahí está la pobre mujer dando vueltas y vueltas y vueltas. Y muchas veces tengo
habilidad para meterla al servicio de urgencias o hospitalización para vigilarla, ¿no? Pero no lo hacemos. Entonces, son varias cuestiones. Doctor, ¿alguna sugerencia en especial para los médicos de los hospitales comunitarios? Bueno, es que en los hospitales comunitarios yo creo que existe la capacidad, digamos, del médico para atender un problema, digamos, la capacidad de conocimientos, de tratar de salvaguardar la vida de una persona en condiciones de muy alto riesgo para morir. El problema son los recursos. Que los hospitales comunitarios son de segundo nivel, y el segundo nivel está específicamente para atender daños. Claro, los hospitales son para atender daños. Entonces, si yo no tengo el recurso para atender daños, pues es un hospital ineficiente. Si no tengo ginecobstetra los 3 turnos del día, pues entonces no me sirve de nada, ¿no? Correcto. Si yo no tengo cirujano para atender un abdomen agudo, nada que hacer. Si tengo falta de un pediatra para tratar una asfixia neonatal, claro, ¿no? O si no tengo a un internista para atender un coma diabético o algún problema de ese tipo, pues entonces no hago nada. Nomás tengo el hospital, físicamente está ahí, pero no estoy dándole solución a los problemas de salud de la población que requiere. Ese es realmente un problema. Muchas hospitales están allá, pues sí, qué bueno que estén, pero deberían de estar mucho más eficientes. Pero hay otro problema, doctor Cibaja y doctores. Hay muchos especialistas, y eso sí, con el perdón de muchos especialistas, que no se quieren ir a la zona rural. No, ¿cómo? Yo soy, ¿no? Internista, y ¿qué voy a ir yo a hacer a Chalcatongo, por ejemplo? No van. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, claro, perfectamente. Yo quiero estar en una ciudad. No quieren emigrar, pues a lo rural vamos. ¿No? Claro. Quiero tener mi consultorio particular y aparte trabajar en el IMSS, en el ISSSTE, en el civil y en todos lados. Todo cómodo, ¿no? Y hacerme rico, ¿no? Nadie quiere irse a una área rural, pues, digámoslo así. Pocos son los que sí van, ¿no? O a lo mejor porque son de Chalcatongo, el internista o el gineco por ahí andan, ¿no? Es originario de allá. Exactamente. Pero ese sí es un problema, ¿eh? Muy bien, doctor. Gracias. Pues no sé si tengas alguna otra pregunta por ahí, doctor, del Hospital Chalcatongo. No, doctor, gracias. Te agradezco tu participación. Estoy muy de acuerdo con el doctor en cuanto a la problemática y la situación que vive la Secretaría de Salud. Sí estamos de acuerdo en ese aspecto, su punto de vista. Sí, yo lo único que les recomiendo pues es que en lo que a ustedes les corresponde, doctores, pues le echen todos los kilos del mundo, ¿no? O sea, que no quede una falta de atención oportuna, ¿no? Y quizá de calidad que puedan ustedes proporcionarles. Le digo, la calidad también está supeditada al recurso, ¿no? A veces estamos limitados por ese problema, a veces, de recursos, ¿no? Por ejemplo, veía yo en caravanas de la salud, es un ejemplo, ¿qué le dan, por ejemplo, las caravanas de la salud tipo 3 a una mujer con un embarazo y que ya presente por ahí una hipertensión, digamos, leve o moderada? Pues le dan un diurético únicamente. ¿Por qué? Pues porque no tienen antihipertensivos adecuados, ¿no? Entonces, eso de nada me va a servir, ¿no? Porque se me va a complicar. Y entonces, exactamente el mismo. Es un caso igualito como el que dice el doc. Se nos presentó acá. Es un paciente que fue atendido por caravana. Paciente preclántica, multigesta, gran multípara. Llegó a urgencias sin hoja de referencia. Refiere que la vio el de caravana un día anterior, pero le dijo que no había problema, que para la próxima vez que fuera los médicos lo iban a atender. Sin embargo, ella decía que ya tenía dolor de cabeza, mareos. Claro. La paciente acudió acá y era una preclántica. Se refirió a Oaxaca porque obviamente no tenemos anestesio. En Oaxaca la operaron por preeclampsia severa. La recibieron en Nochistlán, pero en Nochistlán dijeron que no, porque no tenían pediatra, y la refirieron a Oaxaca. Y de Oaxaca fue donde le hicieron la cesárea. Ella es de una comunidad marginada,
que no recuerdo cómo se llama la comunidad actualmente, parece que es Amoltepec, creo, no recuerdo, o de Iturugia. Amoltepec, sí. Pero fue el caso. Y entonces se terminó en cesárea la señora. Es que mira, en este caso... Eso es lo que... En este caso, por ejemplo, en Caravana de la Salud, pues a lo mejor el día que la vieron estaba leve, ¿no? Entonces pues le dieron por ahí, aparte de galarcina o no sé qué le hayan dado, aparte que no llevan odema. No le dieron nada. Y luego la vuelven a ver dentro de un mes y se vuelven a regresar, ¿no? Pero mientras pues, ya se complicó. Sí, doctor, entonces... No le dieron ningún tratamiento. Pues para que veas, bueno. ¿Por qué no se lo dieron? No sabemos, ¿no? Porque no tenían el recurso, porque el médico Pensamos eso, ¿no? Que no tenían el recurso, Yo ¿no? espero que haya sido porque no tenían el recurso. Sí. Pero esa es la situación que agrava las condiciones de una mujer embarazada y que la puede llevar potencialmente a la muerte. Es un riesgo ya, atribuible ahí al personal de salud, no a la embarazada, ¿no? Claro. Entonces... Muy bien, doctor. Gracias por tu pregunta. Bueno, pues con esto ya damos por terminado el tema de hoy. Entonces le damos las gracias a todos. Espero me envíen sus listas y nos vemos la próxima vez con el siguiente tema de acuerdo a nuestro calendario. Que estén bien a todos. Buenas tardes.